Modo práctico de confesarte. Antes de la confesión, se dice esta oración: Jesús, Salvador mío, concédeme la gracia de confesarme bien para alcanzar el perdón de mis pecados y salvar mi alma. Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre mía, alcanzadme de vuestro Hijo, Jesús, la gracia de conocer todos mis pecados y confesarlos sinceramente. Después de esta oración se hace un silencio para hacer un examen de conciencia. En el examen de conciencia, pregúntate: ¿cuánto tiempo hace que me confesé por última vez? ¿Lo hice bien? ¿Olvidé algún pecado grave? ¿Callé alguno a sabiendas? ¿Cumplí la penitencia que me dio el confesor? Y meditando sobre estas preguntas, tratarás luego de recordar todos los pecados que hubieres cometido después de la última confesión bien hecha. Si hubieras cometido pecados graves, pensarás cuántas veces los has cometido. Pero si no lo sabes con exactitud, entonces al menos de manera aproximada. Si la última vez que te confesaste mal, callando pecados graves por vergüenza, dirás hoy al confesor que la última vez que te confesaste mal, y le dirás aquel pecado que has callado. Ahora te pondrás a meditar sobre los preceptos de la Iglesia. Te preguntarás: ¿confesé y comulgué a lo menos una vez al año en el tiempo de Pascua? ¿Comí carne en días de abstinencia o no guardé el ayuno? ¿Estoy conviviendo con alguien sin estar casado o casada por la Iglesia? Ahora harás tu lista y meditarás sobre el primer mandamiento. En el primer mandamiento hay algunas preguntas para hacer el examen de conciencia. Preguntas: ¿recé mis oraciones de la mañana y de la noche? ¿He estado envuelto en prácticas supersticiosas? ¿He recibido la Sagrada Comunión en el estado de pecado mortal? ¿Me he callado intencionalmente algún pecado mortal y confesiones previas? ¿He faltado a la fe, la esperanza o caridad? ¿He renegado de Dios? ¿Participé en cultos no católicos? ¿Alguna vez he abandonado la fe? ¿Tuve compañías irreligiosas? Ahora meditarás sobre el segundo mandamiento. ¿Juré mentirosamente por Dios? ¿Cuántas veces lo hice? ¿Dije palabras injuriosas contra Dios, contra la Virgen o contra los santos? ¿Cuántas veces? El tercer mandamiento nos invita a meditar sobre: ¿he faltado a misa los domingos o fiestas de guardar? ¿O he llegado lo bastante tarde como para no cumplir con el precepto? Se entiende por llegar tarde cuando las personas llegan después de la lectura del Evangelio. Pero recordemos que si llegamos tarde al comienzo de la misa, no alcanzaremos la oración en momento cuando nos arrepentimos de los pecados veniales para poder estar preparados para la Santa Eucaristía. Preguntarás a ti mismo: ¿he trabajado el domingo sin necesidad? A veces las personas tienen trabajos que requieren estar en los fines de semana, pero a veces nosotros queremos trabajar de más, especialmente esos días. Y eso es algo que se debe de confesar, porque el domingo es el día del Señor. El cuarto mandamiento nos invita a estas preguntas para meditar. ¿Cómo es el trato con mis padres y familiares? ¿He faltado el respeto a mis superiores o mayores? ¿Tengo amor a mi patria y me sacrifico por ella? ¿He descuidado mis responsabilidades familiares como padre, esposo o como hijo, como madre, esposa o como hija? ¿He sido irresponsable
y deshonesto en mi trabajo? ¿O he sido responsable? ¿He cumplido con las leyes y los protocolos que hay en las compañías donde trabajo? El quinto mandamiento nos invita a meditar sobre estas preguntas. ¿Me he peleado, discutido o dicho palabras injuriosas? Palabras injuriosas son como insultos o maldiciones o groserías. ¿Guardo odio o rencor contra alguien? ¿Fui orgulloso o envidioso? ¿He deseado el mal a alguien? ¿Me he puesto borracho o tomado de más? ¿Cuántas veces? ¿He usado drogas? ¿Cuántas veces? ¿He aconsejado o cooperado a realizar directamente un aborto? ¿Cuántas veces? ¿He escandalizado o he hecho pecar a alguien? ¿Cuántas veces? A veces hacemos pecar a las personas por la manera en que nos comportamos, la manera en que expresamos nuestro diálogo o la manera en que vestimos. Y también aconsejándolas, apoyándolas o llevándolas a lugares donde se cometen pecados. El sexto y noveno mandamiento nos invitan a estas preguntas. ¿Tuve malos pensamientos o malos deseos y los consentí? ¿Cuántas veces? ¿He conversado de cosas malas? ¿Cuántas veces? ¿He mirado cosas indecentes? ¿Cuántas veces? ¿Hice cosas malas? Ahí van incluidas la masturbación, el adulterio, las relaciones prematrimoniales o las relaciones homosexuales, etc. ¿Cuántas veces? También van incluidos las veces que las personas han mirado pornografía o han consentido pensamientos impuros. ¿Cuántas veces? Con personas del sexo opuesto o del mismo. Relaciones homosexuales. El séptimo y décimo mandamiento nos preguntan, ¿he robado alguna cosa? ¿Qué cosas? ¿Todavía las tengo? ¿Qué he hecho con ellas? ¿Acepté cosas robadas? ¿He comprado cosas robadas? ¿He codiciado los bienes del prójimo? ¿Cuántas veces? El octavo mandamiento nos hacen estas preguntas para meditar. ¿He calumniado gravemente? ¿Cuántas veces? ¿He mentido? ¿He difamado gravemente? ¿Cuántas veces? ¿He hecho juicios temerarios? ¿Cuántas veces? Es importante mencionar también estos pecados que inconscientemente o por ignorancia, especialmente los matrimonios, cometen. Estoy hablando de las relaciones sexuales entre esposos. A veces se cometen los actos de sexo oral, sexo anal, o a veces la misma pareja comparte videos de pornografía, aunque pensando que quizá eso les ayudará a mantener una relación más sólida. Eso va en contra de la naturaleza del ser humano y por lo tal debe de ser confesado porque es pecado mortal. Otras ocasiones también que se cometen pecados mortales es cuando hablamos mal de los sacerdotes porque estamos pecando contra la voluntad de Dios, porque Dios los ha elegido y no somos jueces para juzgarlos. Queremos tomar el papel de Dios cuando no nos corresponde. También algunas veces a los adivinos o a los que leen cartas o a las lecturas del tarot, los horóscopos, y todo eso va en contra del primer mandamiento. A veces la gente, como digo, no lo hace por maldad, sino por ignorancia, pero es pecado mortal y lo cual se tiene que confesar. También si las personas van a ver películas o programas que están ofendiendo a Dios, por ejemplo, la película de Da Vinci, del Código Da Vinci, recomendamos que se confiesen los que ya miraron esas películas o las películas de Harry Potter. ¿Por qué? Porque recordemos que en las confesiones recibimos no solamente la gracia de ser perdonados y empezar de nuevo, sino que
también hay sanación y hay liberación. Es importante poner eso en nuestras notas antes de ir a confesarnos. También cuando las personas quieren comer y comer y comer y a veces comemos de más, ahí estamos cometiendo un pecado mortal de la gula, porque si es cierto que debemos comer, pero es importante saber hasta qué límite, porque es muy bueno que se quede un pequeño espacio vacío cuando comemos, para no cruzar la línea de cometer un pecado mortal, que es el pecado de la gula. Y el descanso, lo mismo con el descanso. Es bueno descansar, pero necesitamos estar activos y cumplir con nuestras labores, con nuestros deberes de Estado. Cuando tomamos demasiado tiempo descansando, cometemos el pecado de la pereza, y ese es un pecado mortal, el cual se tiene que confesar. Cometimos también a veces sin pensarlo o por momentos de arranques. A veces cometemos los pecados de la ira. Ese es un pecado mortal. Es importante que sepamos distinguir las pasiones. Cuando las pasiones se saben controlar, no van a mayor, pero cuando cruzan la línea, ya se convierten en pecados mortales. Por decir así, cuando la persona se enoja, es normal que se enoje, es importante y debería uno demostrar a veces un enojo para evitar que se cometan injusticias. Pero cuando nosotros cometemos injusticias y cometemos el pecado mortal es cuando dejamos que el enojo suba de nivel y se convierte en ira. Cuando llega la ira, ya estamos atados. Necesitamos confesar también ese pecado. Es importante la corrección, pero no llegar al grado de la ira a querer llegar a golpes para corregir. Eso es un pecado mortal. Y también el pecado de la indiferencia. El pecado de que vemos y sabemos que se está cometiendo una injusticia y no hacemos nada. Y hay tantos que pudiéramos ponernos a pensar, pero por eso es importante invocar al Espíritu Santo cuando tenemos el plan, el proyecto y el deseo de confesarnos. Orar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos inspire y nos recuerde y nos traiga a nuestra mente los pecados que debemos de confesar. A veces quizá nos traerá a nuestra mente momentos del pasado que ni nos acordábamos. Eso es bueno porque el Espíritu Santo sigue activo. Es importante hacer tu lista de los pecados que se van a confesar. Y si en caso que te fueras a confesar y al salir del confesionario o al día siguiente te acordarás de otro pecado, dale las gracias a Dios porque el Espíritu Santo sigue trabajando en el proyecto de liberarte, de sacar todos los pecados. Entonces, ese pecado o esos pecados que surjan después en tu mente, tráelos para la próxima confesión y así el Espíritu Santo te va a ir renovando, limpiando en el momento que tú lo vayas dejando y a la manera que tú te entregues y seas dócil a sus inspiraciones. Recuerda que al confesarte, ponte muy atento después del acto de contrición y la absolución, porque el sacerdote te dará la penitencia que deberías de cumplirla. Recuerda que si no la cumples, entonces la confesión no valió de nada. Necesitamos cumplir con la penitencia para que se complete toda la confesión. Que el Señor te bendiga y que el manto de nuestra Madre María Santísima te cubra, a ti y a toda tu familia. Tu hermana en Cristo, Marina Castro, de Enlaces Católicos. Bendiciones.